Vamos a la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Hemos entrado nuevamente al libro de los Hechos, ¿ya? Y ya estamos terminando el capítulo 10. Ya habíamos visto hasta el versículo 43, ahora nos faltan los últimos restos de versículos, ¿cierto? Son 5 versículos que quedan por analizar un poquito, ¿ya? Es muy importante, trascendente, ¿ya? De poder ver esto. Yo me imagino que el tiempo en que nosotros vivimos necesitamos de seguridad. ¿Cuántos necesitan de seguridad? ¿Cierto? ¿Ya? Muchos necesitan seguridad de sí mismos, ¿ya? De lo que somos. Es importante, ¿ya? Y a veces las señales nos ayudan a tener esa seguridad, ¿ya? A veces, ¿cierto? En el camino vemos alguna señal para dónde vamos, nos da seguridad. Las señales tienen ese propósito, ¿no? De guiarnos de alguna manera y de hacernos sentir seguros para dónde vamos, ¿ya? Y en esta hora, debido a lo acontecido con la visión de Cornelio, ¿cierto? Y la visión o el éxtasis de Pedro, ¿ya? Se está dando algo muy particular, precioso, y que nos compete a nosotros, de verdad. Esto es tan lejano, pero tan actual, ¿ya? Es así, quiero decirlo así. ¿Por qué dirá usted? Porque ciertamente a los gentiles no se le había dado todavía la oportunidad, ¿cierto?, de vivir las experiencias carismáticas del Espíritu Santo. Debemos recordar que en el libro de los Hechos, en el comienzo, ¿cierto?, capítulo 2, verso 4 en adelante, donde viene el derramamiento del Espíritu Santo, cayó sobre todos los judíos, ¿ya? Aunque estos eran de distintos lugares, ¿ya?, ¿cierto? Y hablaban maravilla a través de la forma del lenguaje que cayó sobre ellos, ¿ya? Era más dado al pueblo de Israel que a los gentiles, ¿ya? Pero estamos teniendo en este instante, en el capítulo 10, una entrada, un hito, ¿ya?, dentro de la Escritura, que nosotros, porque ya habíamos sido incluidos proféticamente, ¿ya? Teníamos palabra profética que iban a venir un pueblo que no era su pueblo, ¿se recuerdan o no? ¿Ya? Luego entonces tuvo la aclaración, ¿cierto?, teológica de Juan, diciendo, ¿cierto?, que Dios a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿me entiendes? Entonces más lo que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿me entiendes? Entonces era para los judíos, ellos todavía no tenían la percepción ni la capacidad de entender que los que venían o aquellos que Dios iba a llamar no eran ¿cierto?, de la raza judía, no eran del pueblo prometido, no eran del pueblo especial o el especial tesoro, Dios, ¿ya?, o de los hijos de Abraham, como usted quiera llamarlo, ¿no? O Israel, ¿entiende? Entonces no eran de ahí. Bueno, ellos no podían entender eso, no lo aceptaban, ¿cierto? No era para ellos una preocupación, pero sí para Dios. Dios siempre se preocupa de lo que Él dice. ¿Por qué tiene que preocuparse Dios de lo que Él dice? Porque Él siempre cumple lo que Él dice. ¿Me entiendes? Nosotros a veces, ¿cierto?, decimos, pero no nos preocupamos de lo que decimos. Y no hacemos uso de llevar a cabo lo que decimos. Y entonces ahí está. Entonces, por eso es muy importante lo que está sucediendo en este capítulo. Aquí entra, ¿cierto?, a ampliarse el llamado iglesia o la iglesia, ¿no?, ¿cierto?, del Señor, en este sentido, para otra gente que no eran judíos, ¿ya? Todo había sido con Pedro, la asamblea era con Pedro, lo que, ¿cierto?, dicen los evangelios, donde se levanta la eclesía o la asamblea. Nada, ahí no estábamos nosotros incluidos, según lo que se manifiesta allí, ¿ya? Y sobre esta roca, y entonces está Pedro ahí como participante ¿cierto?, de la conversación con el maestro. Así que nosotros por ahí no estábamos, ¿ya?, todavía, pero sí estábamos, ¿cierto?, en el pensamiento de Dios, en su determinación, desde antes de la fundación del mundo, de incluirnos a nosotros. Y entonces llega el momento ahora literal en la Escritura, gráficamente por ciudades, por zona, ¿cierto?, de cómo entonces a través de este hombre, ¿cierto?, justo, piadoso, lleno de fe, ¿cierto?, temeroso del Señor, que alababa a Dios, pero que era gentil y que aún su generosidad había sido conocida delante de Dios.
todo esto estaba, ¿cierto?, hablándose de la persona de Cornelio, un centurión, un hombre que estaba allí, un hombre de clase social, ¿ya? Y cual Dios, ¿cierto?, era tan anhelante el deseo de estar con Dios que este hombre oraba. Y entonces le ocurrió eso. Hermanos amados, el que ora, Dios siempre le va a hablar. Amén. Sea quien sea. Estés bien o estés mal. Te lo aseguro que Dios te va a hablar. Si tú oras, tú buscas a Dios a la hora que sea, el día que sea, Dios va a hablar contigo. ¿Ya? Porque está más interesado Él en decirnos las cosas que nosotros en simplemente preguntarle a Él. ¿Ya? Entonces ocurre todo esto y entonces empieza el proceso. Bueno, no voy a recordar todo porque sería como predicar de todo de nuevo, ¿me entiendes? Pero llega un momento muy especial dentro del capítulo 4, ¿ya? Antes de los versículos que vamos a leer, muy importante. Para mí, como lector o como alguien que quiere ver toda esta gracia de Dios, ¿no?, ver todo lo que el Señor tiene, me encuentro con el versículo 38 del capítulo cuando Pedro empieza a predicar. ¿Ya? Pedro usa indistintamente lo que normalmente nosotros llamamos el logo y el rema. ¿Me entiende? ¿Cierto? El logo y el rema. Lo ve aquí. 37 en adelante dice, vosotros sabéis, y empezó, porque ahí empezó, ya anteriormente empezó a predicar. ¿Ya? Dios envió mensaje, dice, a los hijos de Israel, y anunciando. Y ahí empieza entonces todo la predicación, llamémosla así, ¿cierto?, de Pedro hacia lo que Cornelio, sus amigos íntimos y toda esa gente que estaba allí escuchando atentamente lo que Dios, no lo que Pedro, lo que Dios iba a decir a través de Pedro. ¿Ya? Porque Cornelio quería escuchar todo el consejo de Dios, según el verso 33. Todo lo que Dios decía, todo lo que Dios te mande, eso tengo que oírlo. Me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo. No, lo voy a hacer, lo voy a tomar atención, ¿me entiendes? Entonces, este hombre tenía el deseo no solamente de escuchar un logos, sino también un rema. ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros leemos en general, es un logo, la palabra es un logo. Pero cuando te habla puntualmente, cuando te dice algo, cuando te exhorta, ¿cierto? Cuando te está hablando y tú dices, uy, me está hablando el Señor, eso es un rema. ¿Me entiendes? Entonces, esto es lo que está sucediendo aquí. Por eso va a venir la manifestación que va a venir. ¿Ya? ¿Cierto? Porque Dios sabe cuándo tiene que manifestar su espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es glorioso, es maravilloso. ¿Ya? Entonces quebranta el corazón de aquel hombre o aquella mujer, aquella persona joven que está escuchando, que está oyendo la palabra. Y que no hay otra cosa más importante. Puede haber gente muy erudita, puede haber gente con mucho conocimiento como Cornelio, pero Cornelio todo eso lo dejó de lado. Él quería saber simple y sencillamente lo que Dios tenía para él y para ellos. Eso es importante. ¿Ya? Que tú puedes saber muchas cosas, puedes ser una persona instruida, que te gusta leer, etc. O como también a lo mejor no eres de esa persona. Pero lo importante es saber que cuando Dios te habla o cuando Dios está hablando es importante oírlo. Poner atención y asumir entonces esa palabra para su vida, ¿ya? Entendiendo que esta palabra en algún momento me va a ayudar, ¿ya? Porque todo esto está trazado según el plan de Dios. No según una provocación de situaciones, de cosas, no. Este es el plan, el propósito de Dios. Esto está claro aquí. Está introduciéndonos a nosotros en este gran mundo que es, ¿cierto?, el evangelio, la buena noticia, el cristianismo, ¿ya? Insertarnos dentro de un mundo que era para nosotros totalmente desconocido. Una cultura aparte. Tenemos después todas las ciudades que habla el libro de los Hechos, que son distintas ciudades, ¿cierto?, donde en algunos lugares había sinagoga y allí iban primero los judíos, pero luego estaban los gentiles, estaba la otra gente, ¿ya? Estaban los demás de cualquier otra nacionalidad y que necesitaban oír la palabra del Señor, ¿ya? Entonces aquí hoy día, ¿cierto? Y en cualquier parte donde hay distintas nacionalidades, todos necesitan oír a Dios. Amén. Indistintamente de uno, de que sea la cultura que tenga, uno necesita oír a Dios porque Dios es el mismo en todas las naciones. Como ya lo hemos visto, Él no hace la acepción. No, ¿cierto? No tiene favoritismo. No deja uno de lado y toma al otro. No. Siempre nos da a todos la misma oportunidad.
¿Me dice amén? Entonces, ¿cuál era el mensaje? ¿Cierto? ¿Ya? ¿Cierto? Dice ahí, entonces, comenzando de Galilea, ¿no? Dice, vosotros sabéis que lo divulgó por toda Jerusalén, comenzando allí. Entonces, verso 38 dice, como Dios ungió. Note, por favor, ¿cierto? La acción de la palabra, ungir, ¿ya? Lo ungió, ¿cierto? Con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Me entiendes? Para ello era conocido el ungimiento sobre los reyes, ¿ya? Pero aquí hay un ungimiento ¿cierto? Con la evidencia de alguien. El Espíritu Santo es una persona. ¿Me dice amén? ¿Ya? El Espíritu Santo es una persona. Y esta persona tiene poder. Lo ungió, ¿cierto? Y nosotros lo vimos, ¿ya? Cuando desciende la paloma, ¿cierto? Una evidencia, una señal del Espíritu Santo sobre la vida de Jesús cuando se estaba bautizando. ¿Cuántos dicen amén? Desciende el Espíritu Santo. Pero este Espíritu Santo es con poder. No vino simplemente como una acción de señal, sino con poder. ¿Cuántos dicen amén? Cuando uno tiene el Espíritu Santo hay poder. Hay poder. Y luego entonces vence a Satanás en el desierto. Lo vence porque está la unción sobre la persona de Jesús. Entonces libre, ¿ya? Y se libera entonces a través de la palabra, y como ya todos lo sabemos, ¿ya? Y entonces dice ahí a Jesús de Nazaret, ¿ya? Y como este anduvo entonces, ¿cierto? Dice, haciendo bien, ¿ya? Bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Ya? La señal distintiva de que Dios anda con uno, de que está en uno, y de que uno puede orar por otro y algo puede suceder, ¿cierto? Y que cuando uno puede echar fuera demonios, puede liberar a alguien, puede predicar, el otro se convierte, ¿cierto? Porque hay unción, mejor dicho, la señal es el Espíritu Santo. ¿Ya? Pero el Espíritu Santo no hace otra cosa que dar por acertado o por ciertísimamente de que Jesús es el Hijo de Dios. Ratifica firmemente. Usted no puede decir soy lleno del Espíritu Santo y no habla de Jesús. Es como decir yo no, ¿me entienden? No, ese caballero no es mi papá y es su papá. Viene el Espíritu Santo por causa de Jesucristo, porque fue quien lo prometió. ¿Cuántos dicen amén? Ya que él iba a tomar, ¿cierto? El Espíritu Santo iba a tomar lo de él y lo iría a saber. Bueno, viene esta manifestación entonces. Entonces Pedro está predicando esto. Está, ¿cierto? Muy atento. Me imagino la conmoción. El momento era extraordinario, era maravilloso. Cómo la gente estaba ahí. Y no me cabe duda que el ambiente se empezó a llenar de algo sobrenatural. Porque empezaron a entender que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿ya? Y que todo lo que hacía era lo que hacía Jesús, liberando a la gente del demonio, liberando, ¿cierto? Sanando a los enfermos, levantando entonces al cautivo, como bien lo dice Lucas. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. ¿Alguien cuánto dicen amén? ¿Ya? Y eso es maravilloso. ¿Cuántos están ungidos por el Espíritu Santo? Entonces estamos ungidos ¿para qué? Para liberar, para hablar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Es Cristo el que cambia las vidas de la gente, de las personas. Tú y yo tenemos un mensaje que cambia vidas. Mientras tú no hables, no pasa nada contigo ni conmigo. Ni aunque le echemos veneno, ¿cierto? A las hormiguitas que van caminando, igual van a buscar otro camino. Es todo lo que tú puedes hacer. Ya somos casi indefensos. No servimos mucho. Pero cuando usamos el Espíritu Santo, olvídese. La cosa es diferente. La cosa es diferente. Cuando dicen amén. Ya, el diablo necesita conocernos. Ay, no, nadie quiere ser conocido por el diablo, ¿no? Usted le tiene más miedo al diablo. El diablo le tiene miedo a usted. El diablo tiene miedo a una persona llena del Espíritu Santo.
que está buscando permanentemente qué hacer en el nombre de Jesús. Porque aquí hay un nombre que es sobre todo nombre. Aquí hay un nombre poderoso, es Jesucristo el Señor, el nombre que cambia, que transforma, el que te compró, el que te cambió, el que te hizo una nueva criatura. Pero quiero decirte algo extraordinario, el que te dio vida eterna. Es Él. Jesucristo es el Señor. Por eso me imagino todo este ambiente espiritual solo por predicar la palabra. Si Pedro no iba con ninguna intención de nada, porque pregunta, ¿por qué me mandaron a buscar ustedes? Él simplemente iba obedeciendo lo que vio en el éxtasis, en el momento, nada más. Y él tiene que preguntarle a Cornelio, ¿cierto? ¿Para qué me llaman? Y Cornelio tiene que contarle todo lo que le pasó para que Pedro entendiese. Y entonces Pedro entiende que tiene que hablarle de Jesús. ¿Ya? Y para él era complicado. Era un problema hablarle a los gentiles. Y de hecho que en el 11 vamos a ver los problemas que ya se le dieron a Pedro. Pero estamos todavía en el 10. ¿Ya? Entonces, este es el mensaje. Este es un mensaje poderoso, hermano. ¿Cierto? Usted cuando habla de Jesús, usted no está hablando de un muerto. Usted está hablando de un vivo. Y dice la Escritura que al tercer día, porque Pablo le dijo, a este levantó Dios. Oh, Dios. No le levantó, no fue lo que dijeron los romanos, ¿cierto? O los religiosos que inventaron, ¿cierto? Que la gente tomó el cuerpo de él y se lo llevó a otra parte. No fue así. Y todo seguramente, muchas especulaciones que se dieron en el tiempo. No, ahora no. O sea, Pedro era testigo de que eso no era así. ¿Ya? Porque luego lo dice, ¿no? A este levantó Dios, ¿cierto? Al tercer día e hizo que se manifestara. No a todos. No a todos. No resucitó para que todos lo vieran. No. Dice, ¿sí, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A los que le dijo. Tuvo 3 años diciéndole. El último tiempo ya le decía, voy a Jerusalén, voy a morir. Al tercer día, pero no lo entendía. Pero así es. Este es un mensaje extraordinario. Es un mensaje que hasta el día de hoy es corroborado por la esencia de la historia. ¿Me entiende? O sea, no se puede buscar el cuerpo de Cristo. Cristo no es un detenido desaparecido. Con todo el respeto que se le debe a esta gente, a esas personas. No. No. Él no desapareció, Él ascendió. Él se fue. Él regresó. Volvió a su casa. Cuando dicen amén, volvió al Padre. Por eso es diferente nuestro Dios. No podemos hacer comparaciones con ninguna otra persona. ¿Ya? Y eso es lo que da identidad a una iglesia que está distribuida por todo el mundo, con distintos nombres, con distintos énfasis, con distintas declaraciones, ¿me entiendes? Pero con un solo Señor, con un solo Dios, con un solo bautismo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es extraordinario. ¿Ya? Todos los que están tras la cruz de Cristo somos hermanos en Él. Somos los hijos del Dios eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esto da, ¿ya? Entonces, y dice, el Señor nos mandó a predicar, a que le hablemos a la gente y que digamos entonces, claro, ¿ya? Y entonces fue tan evidente la predicación, la acción y la necesidad de mantener esto a distancia, ¿no? Y en otros lugares que el Señor tuvo que mandar, ¿cierto?, una persecución, y entonces desaparece mucha gente de Jerusalén teniendo a Jesucristo en su corazón, lo que luego entonces se llama la diáspora, ¿cierto? Los esparcidos, los que se fueron a otros lugares, pero llevaban a Jesucristo. Llevaban a Jesucristo. Llevaban al Señor en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, todo esto estaba sucediendo, ¿ya? Y entonces dice, de este dan testimonio, dice. Lea el último versículo, ya estamos al 44, lo entramos, ¿ya? No sé si vamos a terminar, pero lo que sea, el Señor lo va a hacer cuando dicen amén. De este dan testimonio todos los profetas. ¿De quién? De Jesucristo. Que a todos ellos hablaban de Él.
Además Jesús le dijo, mira, si tú hablas de Moisés, Moisés habló de mí. Pero ellos no lo sabían, no podían distinguir eso, ¿no? Entonces, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Oh, qué lindo es eso. ¿Qué cosa? ¿Cierto? Como bien se predicó y tan maravillosamente el domingo al mediodía, ¿cierto? De la gracia, solo la gracia, solamente la gracia de Dios. Porque eso es, ¿ya? Dios quiere recibir a mucha gente. Dios quiere perdonar a todo el mundo. Amén. Él vino a buscar todo lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras todo esto está hablando, imagínense la gente ahí conmovida, ¿cierto? Tratando de escuchar y a lo mejor interrogándose también, puede ser, ¿no? Pensando, ¿esto será para mí o no? ¿Qué posibilidad hay que en mí sea? Yo no sé cómo, déjeme poder ponerme los zapatos un ratito, un segundo en los zapatos de Cornelio. No sé si tenía sandalias, tendría que tener, ¿cierto? Una cosa así. No tenía estos zapatos. Pero bueno, el calzado de él en su momento, me imagino, con toda la expectativa de esperar y de saber, de recibir de Dios. Ahora ya no era una visión, ya no era un lienzo, no era algo que estaba allí expuesto en su mente, sino que ahora era totalmente presencial, era in situ, en el momento, estaba allí. Yo me imagino cómo empezó a saltar, ¿cierto? A palpitar, mejor dicho, el corazón, su interior, su espíritu de Cornelio. ¿Por qué digo esto, hermano? Usted me encuentra porque dice, pero no sale nada. No, sí es verdad que no sale, pero este hombre estaba de alguna manera, porque eso es lo que hace la fe. Escúcheme bien, lo que hace la fe hace que el espíritu, que las cosas espirituales empiecen a surgir. Vengan. Dice, hay fe, Él se va a manifestar. Claro, este hombre tenía fe, ya había sido declarado, un hombre justo, un hombre lleno de fe. ¿Me entiendes? Así que el hombre estaba deseoso, anhelante, ya hambriento de escuchar todo lo de Dios. No quería otra cosa. Quería escuchar lo que Dios tenía que decir. Qué hermoso venir a la casa de Dios y decir, oye, no me molestes, quédate callado. Y mira, bueno, ¿entiendes? Es bueno hacer callar de repente a los que están murmurando. Estoy escuchando la palabra, no sé, irreverente. Dios está hablando. Hoy, ¿cuántos dicen amén? Claro que sí. Esto me interesa si viene porque yo quise escuchar a Dios. No vengo a escucharle a usted, mi hermano. ¿Entiende? Y poder entonces poner la atención de vida, porque esto es alimento para mi vida. Si yo me pierdo la comida de hoy, ¿qué me va a alimentar para mañana? Y si mañana necesito lo de hoy, ¿cómo me voy a sustentar mañana? Si hoy día no recibí lo que Dios tenía para mí, porque alguien me interrumpió. Entonces dijo Cornelio, no quiero nada. Aleluya. Claro. Pero a veces somos más condescendientes con las situaciones que con lo que Dios quiere decirnos. Pablo estaba hablando. Pablo estaba predicando un logos. Y muchos de ellos se le estaba volviendo un rema. ¿Ya? Y entonces el Señor viene y dice, bueno, este es el momento. Que cuando esto está ocurriendo, ¿cierto? Cuando esto ocurre, tiene que manifestarse lo sobrenatural. Y se manifiesta lo sobrenatural. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cierto? Logos, ya. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían rema. Oían rema el discurso. ¿Se da cuenta usted? ¿Me entiende? Entonces, claro, uno está atento, está deseoso mientras alguien está hablando del Señor. Esa es una palabra genérica. Yo hablo de Jesucristo y es genérico, es logo. Pero Jesús dice, voy a hacer esto contigo. Y eso es rema. Y entonces viene y cae el Espíritu Santo. ¿Para qué? Pregúntese, ¿para qué vino el Espíritu Santo? Para dar una señal evidente de lo que se estaba predicando era verdad. Jesucristo es la verdad de Dios. Jesucristo es lo que necesita el hombre. Que el Espíritu Santo es como el lacre. Lacre se llama esa pasta que antes se llama
¿sí? Se llaman las cartas antiguamente. ¿Me entienden? Las sellaban. Luego habla del arra del Espíritu Pablo en un momento en una carta. Entonces es un sello. Estaba sellando el momento. Esto era extraordinario. Dice que cayó. Que cuando cae, la palabra caer significa poseer. Que el Espíritu Santo los tomó. Es así, hermano. Ven, amada esposa. Es así. El Espíritu Santo cayó, hizo esto. Los abrazó, los tuvo, los poseyó. Es en ese sentido. Entonces, cuando una persona te toma, cuando alguien te asa, tú no te puedes mover. Quien te mueve es el que te tomó. ¿Me está entendiendo entonces? Que el que te toma, cuando el Espíritu Santo te toma, algo sucede porque Él cayó. Él te toma y empiezas a hacer lo que Él te dice. Y para muchos es una locura, es una tontera, es algo que no se puede entender. Eso es extraordinario. ¿Entiendes? ¿Y cómo cae este espíritu? Dice, y los fieles. Hoy, aquí es para hacernos un autoanálisis. ¿Somos fieles? No al lugar, no a este hombre o a los pastores. No. No se habla de esa fidelidad. Se está hablando de la fidelidad de aquel que murió, de aquel que se está predicando, de aquel que se está diciendo. ¿Me entiende? Y obviamente que por una consecuencia, porque esa es otra señal. Usted puede ser fiel a mí porque usted es fiel a Cristo. Cuando usted es leal a mí, usted es leal a Cristo, porque yo no me pongo aquí porque yo quiero ponerme, sino porque Cristo me puso. O nos pone como autoridad, como pastores. ¿Me dice amén? Entonces, pues ahí está la palabra y los fieles. Y los fieles. ¿Ya? Estos eran hombres que acompañaron a Pedro. Pedro dijo, yo tengo que ir con testigos porque no quiero meterme en líos de antemano, ¿no? Para que ellos fueran, ¿cierto?, partícipes de lo que Dios quería hacer. Esos fieles que habían venido, dice, con Pedro, se quedaron ¿cómo? Es que dijo, no, esto no puede ser verdad. ¿Cómo va a ser esto cierto? En ninguna parte yo sabía, me imagino, pensaban ellos, yo no sabía esto que iba a ocurrir sobre gente que no era judía. ¿Ya? Por eso habla de los circuncisos o circuncidados. Estos que habían hecho ese pacto o que tenían la señal en su vida, en su cuerpo. ¿Me entienden? Eran judíos. Estos quedaron atónitos. Quedaron perplejos. ¿Ya? Es posible que en algún momento te pueda suceder. Te puedan decir, alguna manifestación espiritual sobre tu vida y alguien te dice, ¡ay, qué lindo lo que te pasó! Claro. ¿Ya? El día que fui bautizado en el Espíritu Santo en mi vida, esa fue una pregunta que le hicieron a otra persona. Le preguntaron a mi hermano Juan Carlos, ¿Hugo es bautizado en el Espíritu Santo? Que yo sepa, no. Cayó. Cae. Se apodera, te toma y no te deja. Y no te dejará nunca. Porque Él está viviendo en nosotros. Está con nosotros y en nosotros. Hoy dale un aplauso al Espíritu Santo, porque esa es su obra en nuestras vidas. Aleluya, gloria a Dios. Estaban atónitos. No sea asombrado con la boca abierta de quiero ser un chilenense, ¿no es cierto? ¿Cierto? Y también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué la palabra cuñadón? Porque está ocurriendo lo mismo que ocurrió en el día de Pentecostés. Exactamente lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Las lenguas, ¿cierto? Allí las leemos en el capítulo 2, ¿cierto? Como repartidas como llamas de fuego, ¿cierto? Todos hablando y todos hablaban maravilla. Y esa es otra cosa maravillosa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla maravilla de Jesucristo. Por eso el Espíritu Santo, cuando tú tienes lenguas, tú puedes ser edificado.
o tener lenguas para edificar. ¿Cierto? Una interpretación de lo que Dios te está dando para otros. Son señales. Son señales distintivas, necesarias. Hoy día le hace falta a la iglesia. La iglesia se ha conformado con las bendiciones materiales, nada más. Y en eso creemos estar bien con Dios. Si Dios te bendice, es simplemente por misericordia. Pero si Dios te da dones y gracia, es porque eres una persona espiritual. Está el Espíritu Santo dentro de ti. Y entonces tomará de Él y los hará saber. Y te ayudará entonces en ese orden. En ese orden, ¿ya? Entonces el Espíritu Santo se derramó. Este don, esta gracia, este regalo de parte de Dios prometido, ¿cierto?, en el libro de Joel, pero ahora hecho una realidad en el libro de los Hechos y en esta por segunda oportunidad, pero ahora un pueblo diferente o gente diferente. Ya no eran judíos, eran gentiles. ¿Ya? Y dice el verso 46, dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Ya? Lo oían. Lo oían. Sabían que estaban dándole gloria a Dios. Estaban magnificando el nombre de Dios. Y yo creo que estos gentiles, que cuando se derrama el Espíritu Santo, cuando cayó sobre ellos, cuando se apoderó el Espíritu Santo de sus vidas, ¿cierto? Ellos no tenían idea. Yo creo que muchos de ellos no sabían qué es lo que estaban diciendo. ¿Ya? ¿Qué es lo que estaban diciendo? Pero había gloria del Señor en ese lugar. Y cuando hay gloria del Señor, hermano, no tengo que preocuparme de aquel que cae, de aquel que se ríe, de aquel que hace esto, de aquel... No. Es gloria del Señor. Él toma el dominio, Él tiene el control de todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí. Y el Espíritu Santo tiene el poder suficiente para dominar nuestras vidas y para que de esta sea una realidad profunda, clara. Necesitamos hablar en otras lenguas. Necesitamos tener glosolalia. Necesitamos hablar misterios. Misterios, hermano. No simplemente un lenguaje. ¿Me entiendes? No siempre palabras idiomáticas, sino que misterios de Dios. Aquellos que no le ha sido revelado a gente. Claro, ¿cierto? Cuando tú le hablas a alguien y ese alguien se empieza, ¿cierto?, a sentir que le está diciendo toda la verdad, una verdad oculta, eso es un misterio. Eso es el Espíritu Santo en tu vida. Cuando dicen amén, que está tomando entonces posesión de ti. Y luego tú glorificas a Él. ¿Cómo lo glorificas? Hablando en otras lenguas. Y lo tienes entonces. Tienes que apoderarte. Tienes que apoderarte. ¿Sabes quién te da tranquilidad y te da paz en las circunstancias más complicadas? El Espíritu Santo. Él se quedó aquí porque le llaman consolador. O se le llama consolador. Si tú dices, no, yo tengo que creerle a Dios, yo tengo que creer, tengo que tener fe. Bueno, no necesitas solamente fe, necesitas un espíritu de fe. Así es llamado el Espíritu Santo, espíritu de fe. En todas las áreas de tu vida tú necesitas el Espíritu Santo. Necesitamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Muchas veces puede ocurrir en un lugar, en una atmósfera espiritual, pueden ocurrir cosas. Yo esto lo vi muchas veces, hermano, en distintos momentos espirituales que vivimos, ¿ya? Y entonces la gente en esa atmósfera hacía cosas y le resultaba, pero estaban bajo una atmósfera, bajo una autoridad, bajo una unción. ¿Me entiendes? Y bajo eso se dan estas gracias de Dios que se manifiestan, pero muchas veces nosotros solos no pasa nada. Porque no estamos bajo esa unción, no estamos bajo, ¿cierto?, esa atmósfera espiritual que se crea porque Dios quiere crearla. Y la crea por situaciones que Dios solamente conoce y Él las determina ser así. ¿Ya?
Y es el cuidado que tenemos que tener. Entonces tenemos que buscar más el Espíritu Santo. Porque aunque yo esté solo, ¿cierto? Esa nube de gloria me siga. Esté sobre mí. Y donde ande, se manifieste esa gracia del Espíritu. ¿Me dice amén? Claro que sí. Si lo ven hablando en lenguas en la calle, lo van a encontrar loco, pero va a ser la mejor locura que tenga. Entonces respondió, dice Pedro. ¿Ya? Que a Pedro se cuestiona ahora. Pedro se interroga. Pedro se ve como ese que vino a obedecer lo que Dios le dijo, lo que Dios le ordenó. ¿Ya? Y entonces él sabe que estos gentiles, que esta casa de Cornelio con todos los que estaban allí, ¿cierto? Íntimos y otros que a lo mejor eran simplemente del lugar, ¿ya? Que acudieron allí a esa casa y escucharon estas palabras. Vino el Espíritu Santo, se apoderó de ellos. Él decía, él sabía que había una necesidad. ¿Ya? Ya había un testimonio en sus vidas, el testimonio del Espíritu. Pero ellos necesitaban dar testimonio de su fe a otros. Y que es el bautismo en agua. Pues uno lo hace al principio de la vida en Cristo, no lo deja para cuando uno esté bien, porque eso no sirve. Eso no es así. Uno tiene que bautizarse en el principio de la vida con Cristo, porque es para dar testimonio de mi fe en Jesucristo el Señor. ¿Ya? Entonces, como ocurrió algo tan sobrenatural, tan poderoso, Pedro se preguntó, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido? Entonces, y ahí lo ponemos, ¿cierto? Fuertemente, el Espíritu Santo también como nosotros. ¿Ya? Como nosotros, ¿cómo? ¿Me entiende? Ya, se puso como testigo de lo que a él le pasó o a ellos le pasó, le sucedió, y que entonces vendría a ser lo mismo que le está sucediendo a ellos. Pero Pablo sabía, ¿cierto? Porque hay momentos en la Escritura que nos vamos a encontrar en el capítulo 19, cuando dice que no habían escuchado del Espíritu Santo, que habían escuchado, ¿cierto? Ni del bautismo del Espíritu Santo. No sabían. Porque hay gente que no ha sabido, no ha escuchado esto. Entonces, la esencia, por lo menos de nuestra doctrina, de lo que creemos, es que la gente tiene que ser llena del Espíritu Santo, o mejor dicho, bautizada en el Espíritu Santo. Que no es un requisito para ser pleno en el Espíritu Santo, pero sí es una necesidad de la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. De que identifique con mucho más claridad a un verdadero hijo de Dios. Por eso hay gente que se vuelve atrás, porque el Espíritu Santo no ha entrado en esta magnitud en sus vidas. Entonces, dicen creer, pero luego dejan de creer. El hombre que tiene el bautismo del Espíritu Santo, el hombre que tiene señales como esta, nunca volverá atrás. Puede ser débil, pero no volverá atrás. No dejará de creer en el Dios del cielo. Y si algún momento dicen, ya no sigo más al Señor, el mismo Espíritu Santo lo va a buscar. El mismo Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo tiene marcado. Está sellado. Está sellado. Y por lo tanto, entonces es una necesidad. ¿Ya? Suben los chicos de la música. Dice entonces, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, que esto en la autoridad de Jesucristo. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. La necesidad de oír a alguien. Que cuando usted no sabe nada de nada, ¿cierto? Las predicaciones se le vuelven así de corta, aunque sea mucho rato. ¿Me entiende? Sí, todo es corto porque es atractivo, es algo que usted se lo está comiendo, es algo que usted quiere participar, es algo que usted quiere entender, es algo que usted quiere llevar dentro de sí. Mañana usted necesita el Espíritu Santo como hoy. Y necesita, ¿cierto?, esta manifestación. Los silencios muchas veces delante de la oración con Dios no simplemente son silencios de que no hayan palabras, sino que muchas veces son estas necesidades de hablar en un idioma que tú no entiendes y que luego el Espíritu te trae, ¿cierto?, a entender lo que tú has estado hablando. Pero necesitamos esto. Por eso cuando haya manifestación en este lugar, aquellos que ya son bautizados
en lenguas, dele con las lenguas. Porque eso va a ser, ¿cierto?, una cosa gloriosa. Va a traer más gloria del Señor, y el que no lo sabe, el que no lo tiene, puede tenerlo. Si a Dios no le cuesta nada bautizarte, solo que tú abras la boca y te dejes de hablar de las palabras que tú entiendes, y va a venir las lenguas angelicales. Van a venir como un río. ¿Me entiendes? Por eso Jesús decía, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos. Pero eso se refería al Espíritu Santo, a la vida del Espíritu. Uno no tiene que estar luchando con su propio cuerpo de no pecar, porque el Espíritu Santo toma dominio de nosotros y Él no tomó. ¿Me entiende? Él me dice, no, cuidado, eso es no. Entonces yo no lo hago porque soy obediente. Eso es lo que el ejercicio del Espíritu. Pero hay gente que lucha todo el tiempo con sus pecados regalones porque no se ha dejado entrenar ni se ha entregado al Espíritu Santo por completo. Porque no tiene esta amistad con el Espíritu Santo, no tiene esta coinonía, no tiene este compañerismo. ¿Me entiendes? Esta vida es maravillosa con el Espíritu Santo. Qué momento, qué culto, hermano. Qué culto. ¿Me entiendes? Pónganse en pie. Qué culto. Empezar hablando de Jesucristo, de ese que ellos no conocían, de alguien que simplemente Dios quería darle a entender a ellos, esa buena noticia para sus vidas. ¿Ya? Y viene Dios en el amor de Él, porque esto es por amor, esto es por solo gracia, no es porque uno se lo merezca. No me merezco las lenguas, no me merezco nada de lo que Dios me ha dado espiritualmente, ni a nadie se lo merece. Es solo la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Me entiendes? Solo la gracia. Por eso hace unos minutos atrás, antes de comenzar esta predicación o antes de recoger la ofrenda, estaba el ambiente espiritual. Y la música no acababa y nada acababa porque tú estabas en el Espíritu. Y eso hay que respetarlo. Hay que tener la sensibilidad. Hay que decir, ya corta, pues no, listo, un orden. No. Él también es ordenado. El Espíritu Santo necesita ser respetado como tal. Es la persona que el Dios del cielo dejó. Me voy, dijo Jesús, pero dejaré a otro igual, en la misma autoridad. No es otro menor, es otro igual, que se llama Espíritu Santo. Aleluya. No sé cuántos de ustedes o cuántos de los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo en esta magnitud, en esto. Levanta tus brazos al cielo. Adora a Dios. Adora a este que murió, pero que al tercer día resucitó. Adora y glorifica. Muchas veces Él te llama, Él te habla y tú quedas anonadado, atónito, perplejo y dices, oh, lo que Dios me dijo. Pero acostúmbrate a tener comunión con Él a través del Espíritu Santo. Eso es lo más maravilloso para Dios. Este es mi hijo, esta es mi hija. Está marcada con la gracia del Espíritu sobre tu vida. Y puedes hablar misterios. Esta es una tarde, esta es una noche, ¿cierto? Para hablar misterios en el Espíritu. Para que esta noche no se acabe simplemente cuando tú cierres tus ojos, sino aún tu espíritu siga hablando dentro de ti. Siga deseando. Levanta tus brazos al cielo, alábale, adórale mientras la música empieza. Y sé que va a venir algo sobre tu vida. Déjalo que Él caiga sobre ti. Déjalo. No estamos aprendiendo la palabra simplemente para saber en el conocimiento. No simplemente en una gnosis. No. Eso es bueno, pero no es suficiente. Sino que también con una epignosis, con algo que se manifieste, con algo que sea glorioso, maravilloso, con algo que tú misma salgas diferente como entraste, aunque a lo mejor tu necesidad siga siendo la misma en cuanto a lo humano, en cuanto a tus necesidades físicas, pero ya no eres el mismo porque algo está dentro de ti que te empodera con la palabra y que le cree que Dios mañana el milagro se ha de hacer porque le crees al Espíritu de Dios. Y que tu fe se afirma, no porque tú tienes mucha más fe que otro, sino simplemente porque el Espíritu Santo, Espíritu de fe, está dentro de ti.
por Él entiendes que debes creerle a Dios hasta el último minuto. No importando lo que esté sucediendo a tu alrededor. Oh, adórale, alábale, vamos. Es una señal de Él en esta hora. Que sea esa señal evidente de lo que somos. Él confirma de esta manera que el Espíritu Santo está en nuestra vida. Esas lenguas. Oh, Brahmashetaribarakando Robriva. Yokuafaitais. Espíritu de Dios, ven sobre este lugar. Ven sobre aquellos que no se ha manifestado este don, esta gracia. Trae tu mano sobre ellos y empodéralos. Cae sobre ellos, como dice la palabra. Cae sobre ellos para que ellos empiecen a hablar en otras lenguas, Señor, conforme el Espíritu le dé. Conforme el Espíritu le dé. En esta hora, en el nombre de Jesús. Vamos, familia, vamos. Levanta ese murmullo. Oh, levanta tu voz. Levántala. Aleluya, levántalo. Aquellos que tienen lengua, hablen en lengua. Y aquellos que no, venga ahora el Espíritu Santo y se apodere de ti. Se apodere de ti. Y empiezas a hablar en el nombre de Jesús. Esas lenguas. Esas lenguas angelicales, esas lenguas que vienen como poder y unción sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Brahmashetarabakan. Lleno profa seviacatariz. Oh, vamos familia, vamos. Vamos, adórale, vamos. En el nombre de Jesús. Vamos, hija. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, vamos. Levanta eso. Orra, tarama, cheta, viacoa. Hiamamacuya, breit. Aleluya. Y el que no sabe, no habla en castellano. Vamos, hable en eso que viene de su mente, en su espíritu. En el nombre de Jesús. Suelto esa lengua para que hables en otras lenguas. Oh Padre, en el nombre de Jesús. Que esa gracia del Espíritu. Aleluya. Que adoremos en lengua. Oh Dios, que te exaltemos a ti, Dios del cielo. Oh, Brahmashetaribaco. Oh Dios, misterios, fluyan, Dios mío. Señor, que se levanten hogares llenos de tu Espíritu, en hablar en otras lenguas, Señor. Hogares transformados, trastocados, trastornados por el poder del Espíritu, Dios. Hombres y mujeres, son niños, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Esa gracia de Dios sea sobre ti ahora. Ahora en el nombre de Jesús. Oh Padre, percibo esa gracia. Aleluya, de manifestarse ese amor de Él. Todo lo hace porque nos ama. Nos permite hablar en otras lenguas porque nos ama, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, Brashetari Barakan. Oh, Espíritu de Dios. Tú estás aquí, Jesús. Tu nombre ha de ser exaltado, honrado, Dios. Oh, habla. Vamos. Habla en el nombre de Jesús. Oh, levanta esas lenguas. ¿Cuánto tiempo que no hablas? ¿Cuánto tiempo que está allí? En un rincón, como alguien que está, pero que no existe, que quiere vivir, pero no le das el tiempo para que esté, para que viva en ti, lloras de todo, pides de todo, pero no sabes que Él está allí, que lo más que debiéramos pedir es estar con Él. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, que nosotros, tu pueblo, ese que no éramos tu pueblo, esos gentiles, estos que fueron acuñados, Señor, que fueron agregados al reino, a la iglesia. Oh Dios, oh Cristo, oh Rama canta, vivaro, vamos iglesia, vamos. Oh Dios, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, vamos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, Rito, Robacheta, ni Macanda. Oh, levanta lenguas,
cae, Espíritu Santo, cae, cae, cae sobre nosotros, cae sobre nosotros, cae sobre nosotros en el nombre de Jesús. Oh Dios, sí Señor. Oh, Ramachera Bocotaís. Oh, ya gloria, 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 gloria de Dios. Pesada gloria, somos tocados por tu gloria. Oh, Jesús, oh, Chequina gloria, pesada gloria, santo. Oh, Señor. Oh, Padre lleno del Espíritu Santo. Esposo lleno del Espíritu Santo. Oh, Dios. Esposa llena del Espíritu Santo. En otras lenguas, Dios. Mujeres llenas, llenas, llenas de la gracia. Oh, Dios. Mujeres que tienen el propósito de servir al Dios del cielo espiritualmente. Mujeres, mujeres que se levanten en el nombre de Jesús. Hombres que se levanten en el nombre de Jesús. Jóvenes llenos del Espíritu de Dios. Llenos, llenos de la gracia del Eterno. Oh Dios, oh Dios, oh Dios. Oh Cristo, en el nombre de Jesús. Niños llenos del Espíritu Santo. Niños llenos del Espíritu Santo. Llénalos, Señor, llénalos. Ayúdenme a salar, Dios mío. Llenos del Espíritu Santo. Llenos, Señor. Oh Padre, en el Levantaré nombre de Jesús. mis manos, tocaré tu gloria, puedo ver tu gloria aquí. Yo puedo ver milagros, esta es tu gloria, puedo ver tu gloria aquí. Levantaré mis manos, tocaré tu gloria, puedo ver tu gloria aquí. Yo puedo ver milagros, esa es tu gloria, puedo ver tu gloria aquí. Somos tocados por tu gloria, Chequina gloria, pesada gloria, somos tocados por tu gloria, Chequina gloria, pesada gloria, santo, 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 Cordero Santo, Cordero Santo, Espíritu del cielo, pasa por este lugar. Oh, Espíritu Santo. Espíritu de Cristo. Espíritu del Trae lenguas, trae cielo, llamas. Apodérate, Dios.
Espíritu del Tierra árida, cielo, Dios. pasa Tierra árida, seca, mi espíritu te por anhela. este Como ríos que lugar, corren. por Ser este manantial. lugar, Sáciame, por este sácia lugar. mi alma. Espíritu Santo, Quiero crujir. pasa una vez más
Recuerda, guerrero del Señor, que tus armas no son carnales, son poderosas para destruir fortalezas del diablo. Aleluya. No te da lengua simplemente para hablar, sino para destruir fortalezas del diablo. No te da poder simplemente para que logres, sino para destruir la fortaleza del diablo. En tu mente, en tu vida, en tu hogar. Aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias. ¿Cuál decía el salmista? Más vale estar en tu presencia un corto tiempo, pocos tiempos, que 1000 fuera de él. Oh Padre, gracias. Iglesia, levanta tus brazos al cielo. No tengo para qué decirte que estás bendecido, porque creo que el espíritu de bendición está dentro de ti. Que vayas y que fluyas en este espíritu. Que no te olvides que eres un ser espiritual. Que eres un ser ganado y comprado para eso. Para tener lo que Él dejó para nosotros, su Espíritu Santo. Gracias. Qué gentiles, qué privilegio de estos gentiles que nos señala la Escritura. Pero cuánto más somos nosotros hoy día, que tantos de años atrás ocurrió y que hasta el día de hoy siga ocurriendo, donde se invoca el nombre de Jesús. Padre, bendigo a tu pueblo, que siga manteniendo esta hermosa relación, esta armonía espiritual, y cae sobre nosotros. Tómanos, Señor, y haz lo que quieras a través de tu Espíritu. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga. Ha comenzado el libro de los Hechos. Que tú que eres la iglesia vas a seguir escribiendo este libro, porque hay un libro arriba en el cielo que se escribe con cada vida, y ese libro sabe para dónde va Dios, sabe lo que tienes que escribir, porque tiene el propósito y el plan de Él. Dios te bendiga. Seas bendecido en la gracia del Eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si quieres te vas, si quieres te quedas.